Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Las decisiones tomadas por varios mandatarios locales en las últimas horas que contemplan toques de queda y restricciones como el pico y cédula en plenas fiestas navideñas y de fin de año están encendiendo las alarmas por los contagios y en los sectores económicos por las restricciones, por supuesto, al público en medio de esta temporada tan importante. Por eso invitamos hoy al doctor Jaime Eduardo Castellanos. Él es el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, y también a Guillermo Enrique Gómez. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Buenas noches, bienvenido Guillermo. Buenas noches, Juanita, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y también saludamos al doctor Jaime, bienvenido también. Buenas noches, Juanita, muchas gracias. Me alegra estar con ustedes dos esta noche y quiero comenzar con una pregunta para ambos. Desde sus perspectivas, que son muy distintas, ¿cómo reciben estos anuncios? Y comienzo por el doctor Castellanos. Perspectivas distintas, creo que sí, son muy distintas, porque en consideración de los académicos y los científicos alrededor de este tema, creemos que se demoraron un poco las medidas. Ya veníamos viendo el incremento elevado, cada vez más rápido en las transmisiones y el ocupamiento de las salas de UCI en todo el país. Estábamos extrañando realmente una actitud un poco más severa por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales acerca de aquellos sitios en donde están ocurriendo mayoritariamente los contagios. Claro, de hecho muchos de los expertos, doctor Castellanos, también habían dicho que incluso estas medidas debieron haberse tomado a mediados de noviembre. Ahora quisiera conocer cuál es la posición de Guillermo. ¿Cómo reciben ustedes estos anuncios que se han tomado no solo en Bogotá, sino en distintas capitales del país? Nosotros respaldamos todas las medidas que vayan a conducir al país a contener los contagios, ni más faltaba. De hecho, hemos sido unos actores muy propositivos desde que se pactó la implementación de protocolos de bioseguridad hasta la fecha. El problema es que son decisiones que se toman horas antes de su implementación, se anuncian horas antes de su implementación, y esto genera un golpe terrible a un sector como el nuestro que genera tanto empleo. Nosotros para esta temporada, para poder responder a la demanda de nuestros servicios, nos hemos tenido que aprovisionar de inventario, hemos tenido que recontratar personal, todos con la ilusión de atender una temporada, y cuando se toman estas decisiones 6, 7 horas antes para su implementación, pues prácticamente exponen a los establecimientos a unas nuevas quiebras que son indeseables para el país. Creemos que el criterio de mantener el balance entre economía y salud debe ser el que prime siempre. Y ya lo veníamos diciendo, ¿se veía venir esto o es sorpresivo para ustedes dos, doctor? Como dice el doctor, creo que la situación sí es un poco abrupta, pero al contrario, lo que entendería yo, lo que siento yo y lo que hemos discutido mucho en los medios académicos, es que precisamente estamos evaluando si las medidas y la gran intensidad de las campañas de educación iban a tener efecto inhibiendo y cortando las cadenas de transmisión, y no ocurrió. Entonces, claro, todos estamos de acuerdo en que es necesario hacer un balance entre salud y economía. Es indudable que los cierres y las cuarentenas golpearon duramente a Colombia y al mundo. Pero estábamos expectantes acerca de reconocer qué tan eficientes habían sido todas las campañas muy poderosas de todos los medios, de los académicos, de las entidades oficiales, alrededor de generar mucho más autocuidado y ser más persistente con el autocuidado. Y no está ocurriendo. O sea que es claro que es casi que previsible que en la medida en que no fue posible cortar las cadenas de transmisión, de que se mantuvieran los promedios de enfermos y de fallecidos, que son altos, es decir, son escandalosamente altos. Pensar que se están muriendo 200 personas al día, eso no es gratuito, es una situación muy compleja. En salud y economía vamos perdiendo, es decir, la economía se está recuperando y se intentó recuperar, pero la salud va perdiendo. Estamos en una meseta de más de casi 2 meses, de 200 fallecidos diarios, y estamos viendo un incremento
muy evidente en el número de casos y de casos confirmados cada día. Entonces, pues es claro que hay un problema muy serio, pero creo que era previsible para todos. Empujar la economía nos iba a llevar a este estado y también había que estar atentos a tomar esas decisiones tan dolorosas y tan duras para la economía, pero tan importantes para detener las intensas tasas de transmisión y un presumible aumento en el número de fallecimientos que se avecina por ese aumento en las tasas de transmisión. Y en un mes tan crucial como este, de época navideña y de fin de año, vamos perdiendo, dice el doctor Castellanos. Y Guillermo, usted nos estaba mencionando hace un momento qué tan abrupto resultó para todos ustedes, digamos desde el gremio gastronómico y por supuesto económico, pues estas decisiones. Fue una emboscada. Nosotros fuimos convocados hace varios días por el distrito en donde nos ofrecieron una estrategia bastante valiosa denominada ventanas abiertas, donde basados en las estadísticas de contagio que venían controladas y que se entendía que los recintos cerrados eran los que estaban causando la mayor tasa de contagios, empezando por los hogares, pues nos pidieron el favor que ayudáramos a promover esta estrategia en donde se dejara al menos una entrada de aire y una de salida en los establecimientos comerciales y por supuesto en el caso nuestro gastronómicos, porque de todas maneras sí había un temor del cambio en la curva que se podía presentar por la frecuencia de reuniones familiares dadas las fechas de este mes de diciembre, donde se congregan las familias. Esto pues nos daba una tranquilidad y una seguridad de que podíamos acompañar un ejercicio en el que se mantuvieran nuestros negocios operando sin que esto generara un impacto. Y escuchamos el anuncio de la alcaldesa mayor de Bogotá, donde 7 horas antes impone una medida de pico y cédula que al sector gastronómico lo mata, porque las personas no van a almorzar de forma individual a un restaurante, las personas se encuentran, van acompañadas, invitan a alguien, van a tratar algún tema de negocios y si no coinciden las cédulas, pues no van a poder ingresar. Y esto está provocando desde ayer una cascada de cancelaciones de reservas que nos dejan a nosotros con el stock, con los empleados contratados y sin ventas. Y esto después de varios meses de golpes económicos muy graves que hicieron desaparecer al 52% de la industria, nos va a llevar a tasas más altas de quiebras. Y de desempleo, además, Guillermo. Doctor Castellanos, ¿cuál es la radiografía de la situación actual en el país por cuenta del COVID-19? Muchas ciudades capitales, como ya lo mencionábamos al inicio de esta conversación, tienen alta ocupación de camas, de unidades de cuidados intensivos. Incluso, como usted ya también lo había mencionado, algunos epidemiólogos dicen que esto se salió de control. Sí, desafortunadamente la sensación es que no ha habido suficiente intensidad en mantener las medidas de autocuidado. Es claro que hay una gran necesidad de reactivar la economía. Como lo hemos visto recientemente en muchos sitios, centros comerciales, en la misma calle, los vendedores ambulantes, el comercio informal, el comercio formal, pues estaba intentando recuperarse de unos meses muy duros, no para Colombia, para el mundo. Realmente eso es una situación que tiene que ver con esto de la transmisión y de la alta probabilidad de que personas que se infectan se enfermen gravemente y fallezcan. Entonces es una situación que sigue siendo alarmante, es una situación que se prevé que va a seguir empeorando porque en la medida, esto es exponencial, en la medida una persona infecta a 2 y al siguiente día son 4, 8, 16, 32, 64. Es una situación que puede sacar de las casillas a cualquier sistema de salud. Y el sistema de salud colombiano, con todas las dificultades que ha tenido, con todas las ganancias que tuvo durante la pandemia en una capacidad de atención, está desbordado. Los laboratorios de investigación y de diagnóstico como el nuestro, en la universidad, los centros de salud, los hospitales, las clínicas, el personal está literalmente quemado porque siguen llegando y todos los días volvemos a reiniciar
otra vez la atención de pacientes, y es claro, como dice Guillermo, que es altamente probable, es cierto, que ocurran fundamentalmente contagios en la casa, pero los lugares públicos en todo el mundo se consideran también elementos de transmisión. Entonces, pues es una situación muy, muy dolorosa, muy compleja. Es claro que se ha hecho un gran esfuerzo, me imagino yo, por parte de la industria gastronómica para estar preparados para la temporada, pero también es claro que la situación no ha sido posible controlarla, ni en Colombia ni en el mundo, y se requieren medidas más robustas para ello. Ustedes vieron, hay toque de queda en Medellín, casi 48 horas de toque de queda en las fiestas, intentando restringir esos contactos que siguen siendo la fuente fundamental de los contagios en Colombia y en el mundo. Una situación muy compleja, además pasada por el desgaste, porque ya llevamos prácticamente un año en medio de esta situación, y no solo, además es un tema de salud pública, también incide por supuesto esta economía tan golpeada que tenemos actualmente en el país. Guillermo, ¿y cuáles serán entonces las principales consecuencias negativas para este sector, el gastronómico, por ejemplo, que usted lidera, y para el comercio, por todas estas medidas? Bueno, nosotros le hemos insistido a los mandatarios que en lo posible no nos apliquen esas medidas de pico y cédula, porque como digo, lo que provocan inmediatamente es el cierre del sector, y acá hay una consideración especial por la generación de empleo y la cantidad de familias que dependen de esta actividad. Entendemos, nosotros en ningún momento hemos estado en contra de la aplicación de medidas más fuertes, como dice el doctor Castellanos, por ejemplo, cuando se prohibió el servicio de bebidas alcohólicas, nosotros respaldamos la medida porque sí nos preocupa, obviamente, que la disciplina social no exista, pero pues creemos que las decisiones pueden tener algunas consideraciones que no lleven al colapso del modelo. No nos sentimos como un foco generador de contagio. Obviamente, hacemos parte, como cualquier escenario de convocatoria, de los escenarios de riesgo, pero pues para eso nosotros hemos sido muy juiciosos en la implementación de las medidas. Simplemente veamos un escenario en el que nos forzan a nosotros como establecimientos formales a pedir la cédula al ingreso, y el gran comercio informal que existe en las ciudades no tiene que pedir cédula al ingreso de nadie. Entonces ahí es donde nosotros hacemos un llamado de atención, con criterios de equidad, con criterios de conveniencia, si es que se soluciona esta epidemia acabando con la industria gastronómica. Nosotros hemos sido claros que los domicilios son una opción, pero no es el modelo de negocio nuestro. Sirven para tener un flujito de caja, más no para sostenernos. Entonces, nosotros como gremio trataremos de seguir exponiendo nuestros argumentos con las diferentes autoridades locales, acompañarlas, por supuesto, donde se vea que hay repuntes de contagios, pues hay que mirar si focalizadamente se toman medidas, pero esas así de como a rajatabla, generales, impositivas, generan una lesión enorme, y pues nuestro sector de verdad que ha sido muy golpeado. Y es una situación también muy difícil porque, digamos, los formales, los comerciantes, los restaurantes, los centros comerciales, todos pueden tomar medidas, pueden tener todas, digamos, estas medidas de bioseguridad a la entrada y demás, pero al final también, digamos, recae sobre el ciudadano. Y por eso, antes de terminar, les quisiera preguntar de nuevo a ambos, ¿cómo balancear el cuidado de la salud y del bolsillo para que no se vean tan afectados, digamos, todos estos sectores y personas que dependen de ellos? Porque todos aquí podemos insistir en los cuidados, ¿no? Y entonces el distanciamiento, y entonces hablamos de nuevo del tapabocas y lavarnos las manos, pero al final es el ciudadano de a pie el que tiene la responsabilidad, doctor Castellanos. Ahorita, en esto hay una situación muy compleja, y es que durante la pandemia el 70% de los fallecidos fueron personas de estrato 1 y 2. Es muy doloroso, porque eso demuestra y pone en evidencia una situación que es muy, muy compleja de las dificultades propias de un sistema de salud como el colombiano. Y se debe fundamentalmente a que esas personas de estrato 1 y 2 no se cuarentenaron, no se aislaron, no tuvieron oportunidad de aislarse para poderse proteger durante la época más dura de la pandemia. Y eso va a volver a suceder. O sea que definitivamente, claro, podemos equilibrar. Francia lo hace, Inglaterra lo hace, claro, son potencias
con muchos recursos para favorecer la estabilización de las actividades económicas. Pero las medidas del gobierno y del sistema financiero alrededor del apoyo a la pequeña industria, a la microindustria, a los pequeños restaurantes, todo esto ha sido realmente muy negligente. Esa es la evaluación por conocimiento, digamos, de algunas fuentes, pero también de muchos comentarios, me imagino que Guillermo lo sabe muy bien, de todos los socios de la asociación, las dificultades que han tenido para acceder a recursos, para acceder a créditos blandos, a una capacidad real de poder asumir el reto de mantener la salud sin que sufran las áreas comerciales y en este caso pues la gastronomía. Entonces creo que ahí falta un esfuerzo y contra quien hay que dirigir la mirada en estos casos, pues no es contra la alcaldía, bueno, la alcaldía porque es quien toma la decisión, pero las alcaldías y las gobernaciones pues realmente son una pequeña rueda en todo ese engranaje de las dificultades que ha tenido el país para asumir de manera consistente y solidaria la actividad de los aislamientos con la gente más pobre que tiene peores servicios de salud del país. Guillermo, ¿y qué decir frente a esto y lo que está mencionando además el doctor Castellanos? Sí, yo creo que la clave la expuso el doctor Castellanos muy bien. La palabra es solidaridad. En ningún momento atacar a quienes toman las decisiones porque lo hacen con un sentido de responsabilidad pública, eso lo entendemos y por eso nuestro gremio ha estado acompañando esa toma de decisiones. El problema es cuando se toman de manera abrupta sin tener en cuenta factores tan importantes como los que ya expuse relacionados con la industria gastronómica y pues eso termina generando un desbalance. Miremos esa muy importante cifra que el doctor Castellanos expone de cómo los estratos que no respetaron la cuarentena en su momento, pues hoy están reportando unas dolorosas tasas de contagio y pues resulta un poco paradójico que sea el sector formal, el comercio formal, el que tenga que asumir el costo de esta situación. Nosotros seguiremos acompañando a las autoridades en la medida de nuestras posibilidades para que sus decisiones tengan las implementaciones más adecuadas, pero pues rogamos que no nos maten como presea para poder garantizar la recuperación de la salud del país. Necesitamos sobrevivir para que la pandemia no sea solo por COVID-19, sino por el tema de desempleo y hambre, que también es un asunto que afecta. Desmotiva leer al señor presidente Duque cuando dice que habló con la presidenta Merkel, con la ministra Merkel y pues le decía muy decepcionada y muy triste que a pesar de ser Alemania un país muy disciplinado, la gente no se estaba cuidando. Eso valida que los esfuerzos que se hagan desde lo público para enviar ese mensaje sean fuertes, sean contundentes, pero por favor no a costas de la supervivencia de un sector productivo. Qué año tan difícil, qué prueba tan dura este diciembre para una población golpeada no solo por esta pandemia y ya lo que nos estaba mencionando el doctor Castellanos, esa cifra tan impresionante, el 70% de los fallecidos en Colombia por COVID-19 están en los estratos 1 y 2, sino también con una economía muy afectada y que no logra salir adelante. Ojalá tomemos conciencia y no tengamos que volver a la zozobra, volver a las cuarentenas. Son el doctor Jaime Eduardo Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, y también Guillermo Enrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Gracias por su tiempo, por este análisis. Muy duro el panorama. Gracias, doctor Castellanos. Un gusto. Gracias también, Guillermo. Qué fuerte esta situación. A ti, Juanita, muchas gracias por la solidaridad de Noticias Caracol con nuestra industria. Ojalá podamos salir todos adelante de esta pesadilla. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Espina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Espina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo.
Hola, muy buenas noches. Hoy, comenzando la semana de Navidad, entra en el radar, aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, un problema que no es nuevo, pero que está afectando de una forma importante la administración de justicia en el país. Y hablamos de cómo algunos reincidentes en delitos, aprovechando permisos o subrogados como la casa por cárcel o las 72 horas que les dan a quienes ya están a punto de terminar de pagar su pena, están aprovechando esos beneficios para cometer delitos, como los que hemos conocido en estos últimos días. Uno es el asesinato del vigilante Wilfrido Murcia en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público en el barrio Quiroga hace una semana, en hechos ocurridos a las 5 de la mañana en el sur de Bogotá. Fue capturado luego de un ejercicio muy juicioso de seguimiento de cámaras de seguridad el presunto asesino, que ya aceptó cargos. Se trata de Jackson Castiblanco, una persona que, según ha podido establecer Blue Radio, tiene antecedentes penales y gozaba de detención domiciliaria, quiere decir, tenía casa por cárcel, por haber sido condenado hace ya 12 años, en 2008, por otro homicidio. Llaman la atención varias cosas. ¿Cómo es posible que una persona con casa por cárcel hubiera tenido la libertad de salir a delinquir, a intentar un atraco y luego a cometer el homicidio de Wilfrido Murcia? Por una parte, este hombre aceptó cargos y está de nuevo en la cárcel. El otro caso reciente ocurrió en la ciudad de Armenia, en donde fue capturado en Pereira, saliendo incluso hacia Medellín, alias El Paisa, un hombre que había aprovechado, según dijo el fiscal general Francisco Barbosa, un permiso de 72 horas para salir de prisión porque había estado condenado por un homicidio para cometer una masacre en el barrio La Fachada, en la capital del Quindío. Mató a 4 personas en una misma vivienda y dejó gravemente herido a un bebé, a un pequeñito de apenas 8 meses de edad. Quedan muchas preguntas acerca de cuál es el papel de la justicia, de cuáles son los beneficios y subrogados penales que se están otorgando y cuál es el seguimiento que se hace para evitar que esto ocurra, porque simplemente la cárcel primero no está sirviendo lamentablemente en la mayoría de casos para una efectiva resocialización y segundo, quienes salen de ella con beneficios salen algunos nuevamente a delinquir. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches.